Después de haber comentado en vídeos anteriores los 4 primeros capítulos de la encíclica del Exit Nos del Papa Francisco, dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, y recuerdo brevemente el primer capítulo que se titula La importancia del corazón, de corte antropológico, un segundo capítulo Gestos y palabras de amor, estrictamente escriturístico, el tercer capítulo titulado Este es el corazón que tanto amó, que tiene un contenido teológico, es la riqueza teológica que encierra la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. El cuarto capítulo, más espiritual, sobre la espiritualidad de la devoción al Sagrado Corazón, amor que da de beber. Y finalmente el quinto, el que me dispongo a comentar en este momento, que se titula Amor por amor y que es la dimensión caritativa, social, de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Decía el Papa en el capítulo 4 que el Sagrado Corazón de Jesús comienza conquistando el nuestro. El flechazo es la primera etapa en la devoción al Sagrado Corazón, caer en la cuenta de lo que nos ama, hasta el punto de que fundamenta en un segundo momento la confianza, el abandono en sus manos. Podría pensarse que esto equivale a un cierto quietismo, un espiritualismo pasivo y nada más lejos de la verdad, porque justamente ese abandono, esa confianza lleva a la intimidad, a la unión, a la identificación con Cristo. La identificación de afectos, la identificación de pensamientos, de voluntades, de todo, a ser lo mismo con Él. Está la devoción al Sagrado Corazón tan lejos de un quietismo pasivo como de un voluntarismo activista que cifra la santidad en el cumplimiento de obligaciones o en la realización de sacrificios. El Señor, amándonos, busca nuestro amor. Amor por amor. Nos ama para arrancar amor. Esta es la manera, este es el poder de Dios. No es el poder de la causa eficiente física, ni siquiera el poder de la mente, de la explicación, de la verdad que se impone, sino que es el poder del amor que rodea a la criatura de amor, y ese amor es capaz de crear en el hombre una libertad, unas fuerzas, despertar unas fuerzas que antes estaban dormidas o no tenía. Por tanto, el objetivo, y por esto es también el último capítulo de la encíclica, de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, es enseñarnos a amar. Y a amar no solamente a Dios, sino a amar sobre todo al prójimo. Bien, vamos en este vídeo voy a resumir y comentar de manera un poco personal dos aspectos de esa caridad que brota del corazón de Jesús. En primer lugar, que es una realidad estrictamente mística, que el amor al otro, cuando el amor de Cristo aplicado a nuestro corazón, no es un amor cualquiera. No es un amor que está al alcance de las fuerzas humanas, sino que es una realidad estrictamente mística. Es algo que hace el Sagrado Corazón en nosotros. Nuestro corazón entra en el corazón de Jesús y ahí se hornea. Es como el horno donde ahí se madura, donde ahí se hace comestible por los demás, se entrega a los demás. El Papa no se refiere a esto en la encíclica, pero podemos recordar en la última cena después, en la sobremesa, cuando el Señor en ese larguísimo discurso de despedida en un momento dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Los apóstoles se debieron quedar muy impresionados, muy serios, muy preocupados por este mandamiento, porque tenían experiencia de cómo amaba el Señor y ellos sabían evidentemente incapaces de amar así. Pero el amor de Cristo hay que entenderlo no solo como causa ejemplar. Habéis visto cómo os he amado,
haced lo mismo. Esto es lo que hace, por ejemplo, un profesor de tenis o de esquí. Enseña a sus alumnos cómo se hace haciendo antes. Pero Jesús no es solamente una causa ejemplar, sino que también es la causa eficiente, es el que provoca en nosotros la capacidad de amar así. Por eso este mandamiento nuevo también se puede leer y traducir de esta manera: como yo os he amado, amaos los unos a los otros. Es decir, como mi amor está en vosotros, dejad que actúe, que ensanche vuestro corazón y os permita amar de manera semejante a como yo amo. San Bernardo, y el Papa lo cita en la encíclica, decía eso de que justamente hay que dejarse amar por el Señor para que su dulzura, la dulzura de su amor, expulse la otra dulzura que tenemos al egoísmo, a las cosas nuestras, a lo pequeño, a lo propio exclusivamente, de manera semejante a como un clavo expulsa otro clavo. No se alcanza el amor de la caridad, el amor de Cristo, en directo, sino por sustitución, por la introducción, no haciendo el vacío, no sacando de nosotros el egoísmo, el egocentrismo, sino introduciendo el amor de Dios a nosotros y a todos los hombres, y eso expulsa esos otros virus o vicios egoístas, egocéntricos. Por eso el amor de la caridad, ese amor místico, se podría explicar como unión con Cristo de doble manera. Como las prendas reversibles que a veces existen, que se pueden vestir de una manera y de otra, se pueden dar la vuelta. Y así la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, la identificación con Él, permite que veamos con los ojos de Cristo, es decir, que miremos a los demás como Cristo nos mira. Cristo mira desde la cruz a aquellos hombres que están clavando y dice al Padre: perdónales porque no saben lo que hacen. Cristo ve a la ciudad que le va a clavar en la cruz y llora ante ella, siente misericordia. Permite mirar así a todos los hombres, con sus defectos, con sus antipatías, con sus limitaciones y pecados. Pero también permite, y es la dimensión complementaria o el aspecto reversible, reconocer a Cristo en los demás. Es decir, que como el Señor dijo: cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. El Señor está ahí, en todos, en el otro. Ahí está Cristo. Y está de distinta manera. Está en el santo, pero también está en el pecador. Está en el que lo intenta y está en el que persigue. Y de una manera distinta. En el que persigue quizás esté como en el calabozo de Pilato. Está encerrado, pero está. Y hay que amarle ahí, en aquella persona. Bien, esta es la primera dimensión, el primer aspecto. La caridad que procede del Sagrado Corazón, el amor que quiere inducir en cada uno de nosotros, es un fenómeno místico, de consecuencia, fruto, efecto del amor, de la unión con Cristo, con el corazón de Cristo. En segundo lugar, aunque el Papa no es muy sistemático en este capítulo, en este aspecto, pero quiero señalar lo distintivo de la caridad. La palabra caridad está muy devaluada y la entendemos seguramente como el dar una limosna o ayudar a una persona que lo necesita. Pero la caridad es el amor característico de Cristo. C.S. Lewis, como sabemos, en ese librito de los 4 amores, distingue la simpatía, la amistad, el amor conyugal y la caridad. La caridad, que es el amor característico de Cristo y por tanto del cristiano, en esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Este es el amor que se recibe a través del Sagrado Corazón de Jesús. Tiene 2 características singulares que lo hacen exclusivo. En primer lugar, es un amor que abarca a todas las personas, y en segundo lugar es un amor que abarca a toda la persona. Voy a explicarlo brevemente. En primer lugar, la caridad abarca a todas las personas. Tiene una dimensión social, abarca al mundo, abarca a la sociedad en su conjunto. Cualquier pecado
atenta contra la sociedad, contra la Iglesia. Pero hay pecados que atentan contra los demás directamente, explícitamente. No solamente es un pecado interno, sino que además pues hacen un daño social, un daño físico o otro, o moral. Y en ese sentido se habla de pecados sociales. Bien, pues cuando los pecados sociales se generalizan y forman ya un hábito social, también se habla de estructuras de pecado, que son como modos de hacer o estructuras sociales que conducen, inclinan hacia el pecado. Como por ejemplo la generalización de la pornografía o la permisión de la pornografía, o como puede ser la generalización de la corrupción o de la blasfemia. Hay modos de hábitos sociales que tolerados, que no están combatidos socialmente ni por las leyes ni por las costumbres, sino que están simplemente admitidos, que son estructuras del pecado. Quitarán más o menos la libertad de los que incurran en ellas, según sea su conciencia, en fin, un montón de cosas. Eso ya es teología moral fundamental. Y cuando eso además se convierte ya en el sentido común de una sociedad, pues tenemos que hablar de alienación social. Una sociedad que está gravemente enferma. Por ejemplo, hoy padecemos una gravísima alienación al no reconocer la existencia de las verdades. Hay una diferencia sustancial entre el error, el opinar que esto es verdad, o el afirmar que no existen verdades, que esto es lo que pasa con el relativismo. Esto es una alienación social que impide o dificulta al ciudadano medio el buscar la verdad, y se mueve simplemente en el plano, la verdad teórica o especulativa, se mueve en el plano práctico de la comodidad, de la vida sencilla o placentera. Bien, pues la caridad abarca a la sociedad en su conjunto, cada uno a su manera, según la vocación que tenga. Quien tenga la vocación política, de vida pública, que es muy noble y muy necesaria, hay que rezar, hay que pedir líderes que realmente busquen el bien común, y la virtud fundamental del líder no es la piedad, no es la fe, es la prudencia. Líderes prudentes, pues tiene que seguirla. Es su vocación, para eso está en este mundo. Pero también las instituciones intermedias, la participación en una asociación, en una comunidad de vecinos, o el buen ejemplo, que no es poco, o la enseñanza, o la oración. Cada uno tendrá que ver, discernir cuál es su papel en la sociedad, cómo puede contribuir al saneamiento social y a la búsqueda del bien común. La caridad, digo, abarca a todos los hombres en su conjunto, pero también a cada uno de ellos, a todos los hombres, pero uno a uno, en la sociedad en su conjunto, pero también individualmente. Y tanto los que piensan igual como los que piensan distinto, los que me ayudan o toleran y los que me persiguen, en cambio, los que son fáciles y los que son, en cambio, muy difíciles de trato. Los poderosos y los débiles, especialmente los débiles. Como ya he citado antes, el Señor en el Evangelio muchas veces dibuja círculos abiertos del siguiente tipo. El Jueves Santo, después de lavar los pies a sus discípulos: ¿habéis visto lo que he hecho con vosotros? Y no concluye diciendo haced lo mismo conmigo, sino haced lo mismo con los demás. Y con mucha frecuencia haced lo mismo con los más débiles. Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. Cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Y este es el primer rasgo de la caridad, del amor de Cristo. Abarca a todos los hombres y a toda la sociedad. Y en segundo lugar, abarca a todo el hombre, su dimensión material y espiritual, el cuerpo y el alma. Las necesidades corporales, el hambre, la enfermedad, la vejez, la muerte, la injusticia, la falta de vivienda, en fin, mil cosas que evidentemente entran por los ojos y que son las
las que están más en primer plano, más fáciles de detectar y quizá también de asistir. Pero también del alma, del espíritu, las necesidades espirituales, también de ellas se preocupa. Y aquí el Papa cita, o así de refilón, de pasada, se fija en dos aspectos. En primer lugar, la sanación de los corazones, no solamente en devolver o restaurar los daños materiales, sino también restaurar los corazones heridos. Y esto requiere muchas veces por parte de nosotros que con frecuencia pues, hacemos cosas malas y herimos a los demás, no solo restaurar materialmente el daño hecho, sino arrepentirnos y pedir perdón. Son dos actitudes fundamentales de la caridad, el reconocerse pecadores y pedir perdón. Algo que es muy sano, que no es nada autolesivo, ni no es nada forzado, es porque somos pecadores y no reconocerlo es antinatural. Pero es que además el dar un paso, no solamente reconocer los pecadores, sino que además dar un paso y pedir perdón, tiene la gran virtud de restaurar los vínculos de fraternidad y que esa herida se pueda cerrar. Incluso si el daño realizado es irreparable, por ejemplo la muerte de un ser querido, supongamos, hemos quitado la vida a otra persona. Eso no se lo podemos devolver, pero siempre podemos reconocernos pecadores, tender la mano, pedir perdón. Y lo que es irreparable, irremediable, sin embargo, se puede hacer sufrible, se puede hacer soportable por ese amor, por esa mano tendida. Hay una película de Cotelo muy, muy interesante, muy divertida, muy graciosa, que se titula pues algo así como El Gran Don o El Perdón, no me acuerdo muy bien, pero que es muy fácil de encontrar. Es una secuencia con un hilo conductor, pero es como una sucesión de escenas, de casos concretos reales, de sanaciones por la petición de perdón. Casos en los que muy graves, muchos de ellos, muy graves, por los que tanto el ofensor como el ofendido, por el arrepentimiento y la petición de perdón, sanan los corazones. Porque sana el corazón del otro, del ofendido, es posible por lo menos que lo haga, y sana en cualquier caso el corazón del ofensor. Produce un vuelco en nosotros, porque nos reconocemos pecadores, hermanos de los pequeños y de los miserables, y pasamos de ser exigentes con los demás y complacientes con nosotros a ser exigentes con nosotros y comprensivos con los demás. Les amamos, no nos escandalizamos y de sus miserias les tendemos la mano. Bien, cuerpo y alma. Y dentro del alma el Papa se fija en el corazón y también en el espíritu, es decir, en la amistad con Cristo. Forma parte de la caridad el ofrecer al otro no solamente pan, no solamente techo, no solamente petición de perdón, sino también sentido para la vida, la amistad con Cristo. La amistad con Cristo que es la misión, en definitiva, y que es una de las características de las tareas fundamentales de la Iglesia. Y dice el Papa que uno de los peligros más importantes de la misión es hacer y decir muchas cosas, pero no llegar a ofrecer esa amistad con Cristo que sana, que eleva, que ilumina la inteligencia y da fuerza al corazón. Que se necesitan evangelizadores enamorados, que la caridad, esta caridad de Cristo y esta dimensión espiritual, solamente la puede satisfacer quien esté enamorado de Cristo. Nadie da lo que no tiene, solo enamora al enamorado. Y que esto no tiene nada que ver con el proselitismo, con esa actividad
pues un poco taimadas, como actuando pues tácticamente para conseguir una mejora de lo propio. Uno más un cristiano más, o en la propia institución, o que se comporte como me parece o como sé que es correcto, sino que es ofrecerle, compartir, es una necesidad de amor lo mejor que tenemos. Y por eso el enamorado transmite, pero no violenta, no coacciona. La palabra del enamorado es muy comprensiva, es muy dulce y generalmente es bien recibida, porque el otro no se siente acosado, no se siente condenado, no se siente un poco juzgado, sino que se le ofrece lo mejor que uno tiene, y eso es creíble además. Por eso lo único que pide el cristiano enamorado de Cristo es que le dejen manifestar ese amor, que haya libertad para manifestarlo, y la manera de hacerlo es pues muy espontánea y muy verdadera. San José María, evidentemente, esto no tiene que ver con la encíclica, es una nota a pie de página. En uno de sus escritos dice: procuraremos que en nuestra gente joven esté la palabra sobrenatural que mueve, que incita, que es la expresión de una actitud vital comprometida. Nunca la repetición grotesca, mortecina de frases y palabras que no pueden ser de Dios. Todos enseguida percibimos cuando una persona está hablando de memoria o cuando está hablando de voluntad, pero cuando está hablando de corazón es otra cosa. Bien, pues estas dos características, el amar a todos los hombres sin distinción, reconociendo una dignidad absoluta en cada persona, en todas las personas, y a toda la persona, su dimensión corporal y espiritual, esto solo Cristo. Solo Cristo. Por eso la caridad es un amor exclusivo. Quien tenga un gran corazón y trabaje en muchas ONGs, pero no tenga fe, no podrá ofrecer la asistencia, la caridad de esa dimensión espiritual, porque él no la tiene, le falta. Quien sea muy espiritualista, pero en cambio no se remangue, no se manche, pues tampoco es el amor de Cristo. Solo Cristo, el amor a Cristo, permite ver en el otro, en todo otro, a otro Cristo. Sin la fe no hay motivos, no digo que se haga, pero no hay motivos de fondo razonables para no hacer discriminación, para no distinguir entre unos y otros, según lo que piensen, según su grado de desarrollo, según hayan salido ya del seno materno o según tengan una enfermedad más avanzada o no, se puede disponer de su vida o, en fin, solo Cristo, el amor de Cristo, permite amar a todos y a todo el hombre. Bien, para terminar, el Papa dedica varios puntos a la ofrenda al amor misericordioso. ¿Qué es esto? Hubo, pues allá en el siglo XVIII, XIX, pues una cierta espiritualidad de ofrenda a la justicia divina. Una corriente espiritual un tanto dolorista que se ofrecía a Dios como reparación por los pecados de los hombres, en el sentido de se ofrecían como holocausto para recibir ellos la descarga de toda la ira divina que los demás merecían por sus pecados, una especie de pararrayos que pretendían liberar a los demás del castigo de Dios y asumirlo uno aunque no fuese culpable. Una espiritualidad, como digo, pues un poco contorsionada y poco sana, porque no reconoce o bien la suficiencia de la redención de Cristo o la suficiencia de su misericordia. Pero en cambio el ofrecimiento, no a la justicia, sino al amor misericordioso es distinto.
es ofrecerse como holocausto, que el holocausto es un sacrificio total, sin límite. En los sacrificios de Israel a veces se sacrificaba parte del cordero, por ejemplo, se quemaba y la otra parte se consumía, lo comía uno. La parte que se quemaba era como si lo comiese Dios. Y luego existía el holocausto en que se quemaba del todo. Uno no se aprovechaba para nada de ello tampoco. Bien, pues la ofrenda como holocausto o en holocausto al amor misericordioso es decirle: Señor, te ofrezco mi vida para que tu amor trabaje en mí y a través de mí llegue a los demás. Es precioso, es una costumbre y una espiritualidad que se difundió a principios del siglo XX, los años 20-30, sobre todo por la actividad de una religiosa carmelita francesa que en Francia y en España difundió mucho esta consagración o este ofrecimiento. Y hoy todavía continúan muchas personas haciéndolo, y el Papa en esta encíclica anima a hacerlo. ¿En qué consiste? Básicamente, la sustancia es que Dios se abaja y en lugar de aplicar su redención, que es más que suficiente, en directo, quiere utilizarnos como instrumentos. Que su redención y salvación llegue a los demás a través de nosotros. Esto es una cierta autolimitación de Dios. Quiere que hacemos copartícipes de la redención, corredentores. Pero esto, a la vez que Dios se abaja, a nosotros en cambio nos engrandece, porque otorga a nuestra vida una dimensión, una finalidad, una misión maravillosa, que no tendríamos nunca por nuestra cuenta. Un recuerdo de San José María. En Valencia se encontraba siendo un sacerdote joven haciendo la oración en la playa y vio cómo se acercaba una barquita de pescadores, bajaban a tierra y empezaron a tirar de las redes para descargar los pescados. Se acercó un niño pequeño y los ayudaba. En realidad no los ayudaba, molestaba más bien, pero le dejaron, porque era tierno y el niño seguramente sentía que estaba haciendo algo útil. Cuando el Señor nos hace partícipes, corredentores, nos está dando un sentido a la vida, nos está haciendo útiles. No hay manera más bonita de vivir que esta, viviendo para que el amor crezca en mí y para que a través de mí llegue a los demás. Santa Teresa de Jesús escribe cómo esa consagración, este ofrecimiento al Sagrado Corazón hizo de ella, le dio una capacidad de amar que antes no tenía, lo que hablábamos antes, el fenómeno místico de la caridad. Pero es que además a través de nosotros pues eso, llega a los demás, se va difundiendo, y allí donde hay un alma que se ha ofrecido al Sagrado Corazón, alrededor se está bien y hay alegría, y él mismo tiene, como digo, pues tiene sentido la vida, de su vida, está alegre, independientemente de los resultados. No es un resultismo, no le da igual que las personas de alrededor acojan ese amor o no lo acojan, pero no lo hace porque lo van a acoger, ni a condición de que lo acojan, sino que lo hace porque no puede evitarlo, porque es lo más grande de su vida. El Señor dijo: yo estaré con vosotros. Hay que lanzarse, no hay que tener miedo, hay que discernir de qué manera el Señor quiere que difundamos su amor alrededor, porque cada uno lo tendrá que hacer de una manera, con su trabajo profesional, con sus amistades y relaciones sociales, con su enfermedad, cada uno de una manera. Pero nuestra vocación es servicio. Servir es nuestra vocación, una palabreja de la que hoy se hace mucha poesía. Se habla de servicio público y muchas cosas más, para llamar simplemente a actividades que están remuneradas, de las que sacamos algún tipo de beneficio también nosotros. Pero servir es ser siervo, es ser esclavo. Pero es toda una alegría a la vida incomparable, semejante a la de Cristo. Pasar por la vida haciendo el bien,
pasar por la vida sirviendo. No he venido a ser servido, sino a servir. Bien, pues esto es un breve resumen del capítulo 5 y último de la encíclica del Papa. Es la caridad, un fenómeno místico y exclusivo de Cristo, que se distingue por estos dos rasgos. Es un amor a todos los hombres y a todo el hombre. Y es algo que el Señor hace en nosotros y podemos facilitárselo a través de la ofrenda al corazón de Jesús y a su amor misericordioso.